Muchos han estado preocupados o simplemente ocupados pensando en qué podría divulgar, por ejemplo, Ismael El Mayo Zambada si colabora con las autoridades de Estados Unidos. Una colaboración que ya se está realizando, aunque sea no tradicional, como dijo su abogado Frank Pérez. Sin duda, puede decir muchas cosas luego de una carrera de medio siglo en el crimen organizado, como lo pueden hacer y lo están haciendo ya el centenar de criminales que envió México a los Estados Unidos y que están siendo juzgados en aquel país. Muchos de los cuales ya son testigos protegidos o funcionarios como Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, o Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas de ese estado. Ambos colaboran con la justicia americana. Pero en todo caso, lo que los fiscales estadounidenses necesitan son declaraciones para judicializar la información que ya tienen, porque del crimen organizado saben todo o casi todo, respecto, por ejemplo, a lo que ocurre en México. La inteligencia cibernética estadounidense tiene una dimensión difícil de comprender cuando se la asume desde escalas nacionales, y la información que esa inteligencia le proporciona a la Unión Americana es de enorme magnitud. Vea usted. No es una película de espías, es real y es todos los días. Estados Unidos tiene el sistema de espionaje cibernético más grande del planeta. Y hoy, su mira está puesta en México. La Agencia Nacional de Seguridad, la NSA, captura miles de millones de comunicaciones diarias. Está conectada a la columna vertebral del Internet mundial, a los cables submarinos y a los satélites. De acuerdo con el analista Santiago Carrasco, estos son los números: 5,000 millones de registros de ubicación de celulares al día, 200 millones de mensajes de texto interceptados todos los días del año, 1,700 millones de correos y chats filtrados buscando palabras clave. De todo el Internet que circula en un día, la NSA se queda con el 1.6%. Parece poco, pero es una montaña de información. Solo en la guerra de Rusia y Ucrania rastrea 42,000 comunicaciones diarias entre mandos militares rusos. La pregunta obligada es: ¿cuántas comunicaciones rastrea al día entre políticos, pseudoempresarios y narcos en México? Dentro de Estados Unidos lo hace sin orden judicial, amparados en la ley FISA de 2008. Puede espiar a cualquier extranjero si sospecha de terrorismo. Para el gobierno estadounidense, los cárteles mexicanos ya son organizaciones terroristas y con ellos todos sus patrocinadores, cómplices o beneficiarios. Como precedente, así cayeron los talibanes. No solo atraparon a los líderes, la NSA identificó con ciberinteligencia a sus 3 financistas claves, Norsky, Khan y Vashko. Los creadores del modelo de financiar terrorismo con drogas hoy están presos en Estados Unidos. Es el mismo modelo que ahora quieren aplicar aquí. Lo dijo claro el director de la DEA, Terry Cole. Van por los facilitadores financieros y estrategas políticos, no solo por los capos. No es solo una guerra contra el narco, es una guerra que cruza la política con el crimen. El mensaje para México no podría ser más claro. Carolina Gallo, Azteca Noticias. Quédese con ese dato. La NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que es la que se encarga básicamente de estos temas, intercepta diariamente 5,000 millones de comunicaciones. Imagínese usted la información que puede tener Vivian. Y todo esto tiene relación con un cambio tecnológico que sirve para investigar y generar inteligencia hasta para hacer la guerra, que es de enorme trascendencia. Ucrania acaba de cambiar sus mandos militares después de una disputa interna sobre cómo llevar la guerra contra Rusia y se decidió por las nuevas tecnologías, por la guerra de los drones.
Es la primera semana del general Drapati al frente del ejército ucraniano y su doctrina ya se puso a prueba. En 72 horas, Ucrania lanzó cientos de drones a territorio ruso, cruzaron más de 600 kilómetros y golpearon lo que sostiene la máquina de guerra rusa, el petróleo. Explosiones al amanecer en Rusia, una refinería, un ducto y bodegas del mayor minorista digital ruso. Todo alcanzado en la misma noche y también la línea de drones de Drapati ya no es una doctrina, es lo que ocurre cada noche. Ukraine is now using 10,000 or more drones per day. Their big idea is let's use machines, not soldiers. Mikhailo Drapati, 43 años, formado en combate desde 2014, rompió el molde soviético y le pidió al frente lo que la calle exigía: menos infantería, más máquinas. La firma personal de Drapati se llama Línea de Drones, una franja de 15 kilómetros detrás del frente donde ya no mandan los tanques, mandan las máquinas. Cuando se detonó la primera bomba nuclear en Hiroshima y Nagasaki, y cambió para siempre la lógica de la guerra. 1 de junio del 2025. En lo profundo de Rusia salen de unos camiones 117 drones. En minutos, incendian 41 aviones de guerra a 4.000 kilómetros del frente. Un tercio de toda la flota aérea rusa. El arma que humilló a una potencia nuclear cuesta menos que un teléfono. Pero, ¿cómo llegó Ucrania hasta aquí? Ucrania empezó pobre. Fue a la guerra con tan solo 36 drones estratégicos Bayraktar TB2. Cada uno, un lujo carísimo. Cada uno, 5.3 millones de euros. Sin embargo, al inicio de la invasión rusa, miles de civiles ucranianos donaron y adaptaron drones comerciales para ayudar al ejército. Los drones se transformaron en herramientas vitales de reconocimiento, permitieron ubicar vehículos blindados y guiar con precisión los ataques de la artillería ucraniana. Ucrania tenía 7 fabricantes de drones, hoy tiene 500. El año pasado fabricó 3.5 millones de drones, Estados Unidos apenas 300,000. Ese zumbido que ya nada más al escucharlo generaba terror. Los drones pasan a representar prácticamente, este es un dato duro, el 70% de las bajas en ambos bandos. Pero Rusia también aprendió y lanza decenas de miles de drones cada año. Una carrera que se reinventa cada 6 semanas. Los drones son hoy el arma que redefine el poder del planeta. It's in Ukraine that you see the real future of war. 5 años de invasión, la guerra ya no se pelea metro a metro, se pelea con enjambres. Y el general que apostó por las máquinas acaba de tomar el mando. La próxima jugada será suya. Rodrigo Lema, Azteca Noticias. Y mientras tanto, todos estamos expuestos a otras guerras, a las guerras mediáticas, a los discursos de odio que se detonan en forma consciente y manipulada por cualquier tema, desde el Mundial de Fútbol hasta la guerra en Ucrania o Medio Oriente. De ese discurso de odio manipulado en las redes van a hablar el día de hoy el maestro Raúl Quintanilla y Jorge Fernández en La Hoguera del Poder. Lo que tenemos que revisar es la realidad. Están transformando esa democracia en una justicia equilibrada. Todos tienen un punto en común. Los seres humanos se van acomodando. Bueno, las campañas de odio ahí están y pueden reflejarse por una declaración por los perritos, por el Mundial de Fútbol, contra una nacionalidad, contra la otra, contra cierto jugador de fútbol, contra un gobierno, contra un personaje, contra una declaración política, contra lo que usted guste. Pero es una estructura, un mecanismo para imponer un discurso y además es un mecanismo también económico, porque muchos de estos grupos, quienes lo impulsan, también se benefician económicamente de eso, se benefician en redes, en distintos ámbitos. Pero el discurso de odio se ha asentado ya entre nosotros y todos los días
unos u otros lo sufrimos. Maestro Raúl ¿Cómo está, mi querido maestro? Qué ¿Cómo le placer va? de regreso aquí luego de, Sí, de algunas semanas de ausencia un que te hemos extrañado. Golpeado, pero ahí vamos para Pero arriba. ya vamos todo muy bien. Oye, a ver, las campañas, estas campañas mediáticas de odio son terribles. A mí me parecen terribles y las pueden lastimar cualquiera y a cualquier cosa y de cualquier manera. Algunos hechos verídicos, muchos hechos falsos, con tergiversaciones. El 90% serán siempre falsos porque son impresiones de la gente. Pero además son construidas. Eso de que son espontáneas, nada de eso es orgánico, nada en la vida es espontáneo, maestro. Todo lo que es en cuestión política, todo está perfectamente pensado. Mire, yo creo, maestro, y ahí sí podremos tal vez hablar un poco, pero yo creo que desde hace 7, 8 años, día a día, sembramos un panorama hostil en nuestra forma de pensamiento como sociedad. Es incansable. Si usted se pone a revisar, si la audiencia se pone a revisar, desde hace 7 años siempre, día a día, hay un elemento nuevo que discutir, hay un elemento nuevo que gritar. Y uno diría, ¿vivimos en un caos? No. Son a una serie de personas que les interesa mucho que todo parezca caótico. ¿Qué quiere decir? Con este proceso... El sistema es el caos. Exactamente. En este proceso que yo llamo de 7 años, entra un factor del estado de ánimo social. El estado de ánimo tiene como tercera característica lo que se llama el proceso de acumulación. ¿Sí? El primero es la variabilidad. Y si no hay variabilidad, todo el tiempo nos mantenemos en una situación, vamos a llamarle de queja, de enojo, de problema, de enfrentamiento, la falta de variabilidad te está provocando una patología. La segunda situación es un proceso de alguna manera perfectamente claro. No se sabe cuál es el origen del estado de ánimo, pero el estado de ánimo se empieza a convulsionar. El tercero es un proceso de acumulación. Y en ese proceso de acumulación quedan los seres humanos y la sociedad lista para cualquier detonador, maestro. Y entonces llega un detonador y provoca que salga una gran cantidad de elementos anímicos acumulados que lo que hacen es no reaccionar al detonador, sino a la carga que ellos están soportando desde tiempo atrás. Y entonces lo que sucede es la siguiente característica del estado de ánimo: la redimensión. Todo se redimensiona y automáticamente se pierde el control de lo que intentamos llamar la verdad. Vaya, yo recuerdo su frase: podemos tener narrativas, tenemos un solo hecho. ¿Sí? Y en ese momento, cuando entra la redimensión, entra la necesidad expresiva de siempre tener algo cercano a una verdad. Y en ese momento empiezan a aparecer todo tipo de ideas absolutamente contradictorias y ninguna se escucha. Todos quieren de alguna manera aportar. Y en ese momento, maestro, si usted lo revisa, hay gente que hace videos y hay gente que escribe en las benditas redes sociales, que yo no sé el que le puso ese nombre, que con ya su sabemos pan quién se le lo puso coma, maestro, quién le sabemos porque quién fue es, un pero término bueno. maldito verdaderamente. Si se da cuenta, maestro, cuando la gente escribe sin puntos y comas, sin punto y seguido. No hay una pausa, no hay un silencio. Una cosa es una pausa cuando te detienes porque lo que sigue es importantísimo. Otra cosa es un silencio cuando lo que acabas de decir es algo fundamental. Todas esas reglas no están apareciendo. Es que una cosa es escribir y otra cosa es tuitear. Son dos cosas diferentes. El tuiteo es otra cosa. Y entonces cuando usted lee ese fragmento no tiene ni pies ni cabeza. Porque es una idea absolutamente continua donde uno dice qué habrá querido decir, no se sabe qué es lo importante, no se sabe qué es lo que es digno de enfatizar, y automáticamente la descarga emocional es sobre todo el Twitter, ¿sí? Y entonces sale un elemento explosivo que ni siquiera tiene mucha lógica si usted lo recibe y lo revisa. Y lo mismo pasa cuando la gente lo habla. La manera en que, como saben que tienen poco tiempo, precipitan absolutamente
toda la narrativa y van tan acelerados que se pierde la lógica, se pierde la dimensión y se pierde sobre todo lo que uno quería decir, y entonces se acaban enfatizando cosas completamente distintas. En este desorden, absolutamente todo es válido, y entonces ninguna idea puede contradecir a la otra. No, las ideas se vuelven enemigas. Cuando las ideas se contradicen, hay un choque y se llama debate y se enriquece y sale una tercera idea. Pero cuando la gente ya no se escucha, empieza esto que llamamos discurso de odio, que tampoco creo que sea odio, porque el odio es una pasión, maestro. Esto es una alaraca, un retumbar, un proceso de desorden anímico social provocado de manera perfectamente clara. Pero también genera pasiones a veces incontrolables. Claro que sí. Yo recuerdo siempre esto que ocurrió en un país africano entre los Tutsi y no recuerdo, el otro, que a partir de un programa de radio de dos grandes comunidades comienzan los enfrentamientos y medio país mata a otro medio país de una forma brutal a partir de un comentarista de radio que comienza a incitar en pocos días un discurso de odio, inventar información y provoca una masacre de decenas de miles de muertos. Aquí no hemos llegado a eso y estamos hablando de redes sociales, no de programas de radio. Aquí son linchamientos. Pero son linchamientos, son cancelaciones, es una forma de cultura que lastima a todos, porque como tú decías, lo rico de tener ideas diferentes es debatirlas. Era lo que hacíamos antes, que en una comida estábamos los que pensábamos de 4 formas diferentes y era muy rico eso y nos enriquecíamos todo. Ahora en redes sociales simplemente se insulta, se denigra al otro y no se avanza en nada. Al contrario. Aparte tiene una cosa la red social, maestro, la distancia. A distancia no te cansas. Claro. Con un aparato no hay fatiga. La cercanía, la proximidad que tenían los debates te hacían mirar a las personas, te hacían entenderla, y ese proceso de contacto hacían que las ideas tuvieran una cierta flexibilidad, ¿sí? A la distancia, lo único que se provoca es ansiedad, y entonces en la ansiedad por ver que yo no quede derrotado, se suelta cualquier emoción, y lo que no podemos dejar en descontrol son las emociones. Maestro, casi todo lo que pasa en estos discursos de odio sucede en un aparatito que se llama teléfono, que nunca íbamos a pensar que íbamos a traer el caos y el desorden en la bolsa o en un portafolio, nunca lo íbamos a pensar. Pero maestro, sucede algo, ese aparato te presenta innovaciones constantes cada, ¿qué será? ¿5 minutos? Sí, claro. Si es que no estoy, porque la verdad no sé, pero cuando una gente pica empieza a recibir cosas y empieza a recibir nuevas aplicaciones y nuevas formas de comunicarse. Imagínese el factor cerebral que está siendo bombardeado con descargas que vamos a llamarles estímulos de novedad. Y entonces, contra el estímulo de novedad, empieza un proceso donde se pierde de alguna manera el régimen o el rigor de los límites en los pensamientos. Y entra un proceso de hiperexcitación. Y entonces es cuando la gente se puede quedar 1 hora o 2 horas clavado en un aparato. Porque cuando usted está leyendo, pues a veces uno se distrae y voltea y sucede que el hecho de bajar la cabeza no te hace estar fuera del entorno. El hecho de estar en el teléfono y de ser bombardeado con luz y de ser bombardeado con novedades te saca de la realidad. Y se quita todo el sentido crítico, ¿no? No, maestro, porque no hay sentido crítico, se necesita profundidad. Claro, se necesita profundidad, entonces no hay ningún sentido crítico. Entonces cualquier teoría de la conspiración más ridícula que podamos imaginar termina siendo válida. Y lo que a mí no deja de asombrarme es que termina siendo válida a veces por personas inteligentes, informadas. Ahí está el punto. Y que la transforman ya en otra cosa, porque se transforma una teoría de la conspiración conspiranoica, se transforma o se trata de transformar en una verdad validada por quienes tendrían que descalificarla. Lo interesante del asunto, maestro, es que ¿de dónde sale
tal capacidad de ingenuidad de una sociedad para poder, de alguna manera, darle credibilidad a cosas que no tienen posibilidad de ser comprobadas. ¿Podría llamarse inocencia? No, maestro, estamos ante un problema educativo y entonces se arma una especie de cóctel. La fascinación de la hiperexcitación de lo novedoso con la falta de capacidad de poder poner un límite y no poder tener esta capacidad de discriminación, selección por exclusión, porque esto no me sirve. Y entonces se junta lo novedoso, ¿sí?, con la incapacidad de poder decidir que esto es realmente algo digno de poderte dar conversación, concentración para trabajar. Y en ese momento lo único que sale son, ahora le llaman pomposamente narrativas, maestro. Lo que sale es una verborrea de caracteres, como ahora se le llama, con un español muy mal trabajado. Y si tu lenguaje se depaupera, la imaginación se te limita. Y si la imaginación se te limita, su capacidad de decisión se va quedando pequeña. Y entonces es un ciclo interminable. ¿Y quiénes gozan de este ciclo interminable? Los que quieren controlar a la sociedad, porque tienen una sociedad que puede decir, nosotros decimos lo que pensamos, pero al mismo tiempo es una sociedad mansa, manipulable, sin criterio y capaz de comerse cualquier idea. Las benditas redes sociales, que dijo un señor que no le perdono ese comentario, maestro. Pero bueno, el tema da para muchísimo, muchísimo más. Y ahora la gente que sabe de este punto y dice de plataformas, todo lo que no puede de alguna manera ocurrírsele para entrar en la constante novedad. Al fin de cuentas, es una posición muy irresponsable. Maestro, muchísimas gracias. No, gracias, muy buenas maestro. noches. Gracias. Lo que tenemos que revisar es la realidad. Están transformando esa democracia en una justicia equilibrada. Todos tienen un punto en común. Los seres humanos se van acomodando. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver, por supuesto, la nueva película de Christopher Nolan, La Odisea, que se estrenó ya desde la semana pasada. El poema homérico, un clásico entre los clásicos, contado, mostrado por uno de los mejores directores de la actualidad y de la historia, con un elenco también extraordinario. Imposible no verla. Ya lo hemos hecho, es de lo mejor que hemos visto en los últimos tiempos, es de lo mejor que se ha hecho en mucho, mucho tiempo en el cine, con una dirección y un guión, una adaptación de La Odisea al lenguaje cinematográfico realmente extraordinario. ¿Qué oír? Se cumplieron ayer. Ayer se cumplieron 15 años de la muerte de una gran cantante que dejó un hueco en la música difícil de llenar. Se trata de la británica Amy Winehouse, una cantante increíble. A mí me encanta Amy Winehouse, que murió cuando apenas estaba despuntando su carrera a los 27 años. La maldición, dicen, de los 27 años. Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix y muchos otros que murieron a los 27 años. Dejó muy pocas grabaciones, en realidad dejó solamente un gran disco. Las otras son grabaciones que se han hecho de distintos ámbitos, pero ese disco se ha convertido ya en un clásico hasta el día de hoy. Es Back to Black, con un tema que se ha hecho además famosísimo, Rehab, rehabilitación. ¿Por qué? Por los problemas que tuvo Amy Winehouse. Muchas veces se ha dicho que Amy murió de una sobredosis de droga. No murió. Sí tenía una cantidad de alcohol alta en el organismo cuando falleció, pero no murió por una sobredosis. Murió por una combinación de factores de salud. Pero por supuesto, en una vida con muchísimos excesos. Que leer una novela escandinava, pero ubicada en Estados Unidos, una muy buena mezcla, y estamos hablando de esta novela, Minnesota, del sueco Jon Nesbø. El personaje es Bob Oz, un detective suspendido del servicio y con manchas en su historial, que queda fascinado, se obsesiona con la idea de dar caza a un asesino serial que solo él cree que logra comprender.
busca un verdugo que quizás cargue con un pasado tan trágico como el suyo. Es una novela, la verdad, impresionante. Es una novela policial, pero que tiene todo esto que tienen los autores nórdicos que nos fascina. ¿Por qué? Porque cruzan el thriller clásico con los sentimientos y con un sentido existencial de la vida que la hace interesantísima. Pero bueno, esas son, Viviana, las novedades para este fin de semana. Bueno, coincido con Jorge, Odisea es una gran película. Es una película muy larga, duró poquito más de 3 horas, pero de verdad no se siente, está tan bien hecha, es tan dinámica que vale mucho la pena verla. Y bueno, es un buen plan para el fin de semana. Nosotros ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Descanse, pásela muy bien y por supuesto lo esperamos el próximo lunes aquí en punto de las 11 de la noche en Todo Personal. Descanse, sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana, muy buen fin de semana. A ti, a todos ustedes, y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.